Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las terribles imágenes de un cayuco naufragando en un puerto de las Islas Canarias cargado de inmigrantes africanos, o un diplomático palestino con 30 años de carrera a sus espaldas romper en sollozos en plena sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, nos lleva a preguntarnos dónde va el mundo. Nuestro invitado de hoy, el editor y traductor francés David Ferré, se lo pregunta también en un acto aquí en París, en el que presentará, entre otras, su traducción de la obra del argentino Emilio García Huevi, Casa que arde. Muy buenas tardes, David. Muy David buenas Ferré. tardes. Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Debes recordar seguramente las palabras de Jacques Chirac, el que fuera presidente de Francia, cuando decía que la casa arde y nosotros miramos hacia otro lado. Años más tarde seguimos mirando hacia otro lado. Nosotros no lo sé, pero yo creo que los artistas sí que siguen mirando por otro lado para llegar mejor a la casa que arde. Terrible, ¿no? Somos conscientes de que el mundo se está quemando. Creo que no es nuevo que el mundo se queme, por mucho que lo digamos hoy en día. Creo que más bien hace mucho tiempo que los artistas se dedican a ver no exactamente dónde, sino cómo arde el mundo y por qué arde el mundo tal y como lo pensamos nosotros, ¿no? Y nosotras. Yo creo que los artistas básicamente de teatro y en general generan una mirada muy distinta sobre la cuestión que no va muy encajada con los políticos en general o las instituciones políticas. Estábamos viendo unas imágenes del estreno en el Teatro Estatal de la ciudad de Berna, en Suiza, de La Casa que arde. Teatro para niñas anarquistas, se dice, y animales embalsamados de Emilio García Huevi. Una puesta en escena como esa, hoy, 15 años después, sería casi impensable, ¿no? Pues la verdad es que como no he visto yo la puesta en escena, te voy a ser muy sincero, la puesta en escena no lo sé. Lo que sé es que Emilio sigue trabajando mucho como director de escena en Buenos Aires, mucho en Córdoba, pero por el mundo también, y sigue haciendo las obras que a él le parecen muy importantes y significativas, y que yo sepa no se deja mandar ningún tipo de requisitos, digamos, ni escénicos ni literarios. Tiene una particular predilección por desnudar a los actores y a las actrices en escena, ¿no? Por trabajar el cuerpo, eso sí, pero yo creo que es una cosa muy vinculada con el teatro contemporáneo, ¿no? El cuerpo desnudo y llegar sobre todo a la dimensión la más frágil de nuestra condición, que es nuestro cuerpo también. Y allí sí que corresponde bien con esta cosa de que la casa arde, el mundo arde y nuestros cuerpos también arden, ¿no? Y el hecho de desnudar los cuerpos permite, escénicamente hablando, enfocar, digamos, esta realidad de manera muy directa, muy frontal. Casa que arde está inspirada en la obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba, que ya fue transgresora hace 100 años, ¿no? Es difícil adaptar una obra como La casa de Bernarda Alba a nuestro siglo. Bueno, adaptaciones creo que hubo toneladas, ¿no? O sea, no lo sé, pero la cuestión es que el texto de Emilio, que es el primer texto de la colección argentina, pues es un texto en lo cual no hace una adaptación, sino que retoma lo que él llama el motivo de la Bernarda Alba, es decir, la madre que manda en casa y genera una cárcel en sí misma, pues retoma básicamente esto como un motivo casi musical y le da una dimensión terrible para luego generar una especie, construir casi una orquesta, digamos, alrededor de la Bernarda Alba, que se
convierte en una figura de dominación absoluta, más o menos parecida a lo que es un padre, ausente o presente, ¿no? Digamos que allí sí que no es una adaptación, sino que realmente es un trabajo casi de composición pictural, ¿no? Visual. Las víctimas de la obra son las hijas, ¿no? Las hijas, sí. Es curioso, porque no hay machismo, porque Bernarda Alba es una mujer, aunque muchas veces es interpretada por un hombre en el teatro. Sí, allí está, yo creo que la potencia del texto de Emilio es que la figura del padre y de la madre van juntas para hablarnos de la dominación en la cual los niños y las niñas, en este caso las niñas, están sometidas, ¿no? Y allí sí que es un texto muy contemporáneo, muy actual, y por desgracia me temo que no vaya a ser démodé muy pronto, porque esta cuestión de los niños basta mirar por las calles como son productos, digamos, del deseo de los padres mismos. Sí. Terrible. García Huevi busca borrar las fronteras entre los diferentes géneros artísticos, performance, música, teatro. Imagino que no ha sido fácil traducir, ¿no?, para ti el texto, viendo esas puestas en escena tan multifacéticas. Es un texto muy poético, muy difícil, es cierto, que creo que ha sido de los más difíciles, pero siempre digo esto cuando hablo en una traducción mía. Pero este texto lo traduje desde Alicante, desde la muestra de Alicante hace unos años, y recuerdo que me levantaba como a las 5 de la mañana antes de ir a las juntas para traducirlo, ¿no? Porque es un tesoro. La verdad es un tesoro porque tiene una variedad poética, dramática, etcétera, etcétera, excesivamente rica. Al nivel del lenguaje, de lexicografía, es de una riqueza tremenda. Y sobre todo, en el medio del texto se encuentra lo que es una novelita. Una novelita que cuenta la historia de un adolescente que se quiere escapar precisamente de su casa, ¿no? Y que le empieza a ir mal las cosas. Y yo no traduzco novelas, y en este caso he tenido que traducir una novela como si la novela fuese el corazón, digamos, la joya de la obra misma. Gracias a tu traducción quizás se ponga en escena aquí en Francia, ¿no? Pues eso esperamos, sí. Es un texto que la gente lee bastante, la verdad, que dice, wow, espectacular. Y allí se queda de momento. Básicamente porque en Francia tampoco tenemos mucho interés, no por la temática en sí, sino por lo que sería un poco el patrimonio hispanófono en cuanto a Lorca, ¿no? También, digamos, de repente es como, es una adaptación de Lorca otra vez, ¿no? Y sobre todo requiere un artista, un director, directora de escena muy, muy capacitado para leer un texto, y por desgracia no encuentro a muchos directores y directoras que se toman el tiempo de explorar un texto por lo que es y no por lo que ellos o ellas quisieran que fuera. Sí. Quizás esa es la importancia de la traducción de teatro, lo que haces en tu editorial, el suscitar quizás a directores de escena, actores, a crear obras que están en otros idiomas. Pues sí, es el cometido. Uno de los cometidos es precisamente que estos textos lleguen a producción, ¿no?, al escenario, y que otro tipo de lenguaje escénicos puedan agarrar, como dicen en México, la dramaturgia, ¿no? El teatro francés en Francia por lo menos está un poco por otros caminos, ¿no? Va por otros caminos, pero somos muchos y muchas, hay que seguir, yo creo. Para mí me sorprendió cuando llegué a Francia, a París sobre todo, que después de una obra de teatro uno podía comprar el texto fácilmente en la librería del teatro, ¿no? Algo que en España era muy difícil en aquellos años, ¿no? Es importante eso, que la gente pueda salir con el texto de la obra que acaba de ver. Sí, pero ves también este punto que sí, que yo creo que Francia, o los teatros públicos de Francia en Francia, tenían una política editorial muy, muy definida. A la fecha de hoy, excepto algunos sitios que no voy a nombrar, que me parecen que siguen una línea editorial presentando los libros en las librerías de los teatros, pues hay muchos teatros que ya han quitado las librerías, el Rond-Point, bueno, en fin, unos teatros emblemáticos de la capital ya no tienen ninguna librería. Y lo peor es que cuando la tienen ya es casi muy difícil encontrar los textos. Lo que se encuentran son las novelas del momento, en fin, es como una librería medio teatral, ¿no? Y sin dar ejemplos, sí que últimamente es un poco complicado difundir las obras en el espacio público, tanto cuanto más que la librería histórica du Coupe Papier en el Odéon cerró hace 2 años. Y la verdad es que no hay más. Una razón más para preguntarnos dónde va el mundo. ¿Dónde va el mundo de la edición teatral, por ejemplo?
pues dónde va el mundo en la edición teatral. Lo normal sería decir que va a ninguna parte, ¿no? Pero no diría yo esto. Yo creo que hay que echarse un poco atrás, un pas de côté y andar con otro ritmo, que no es el mismo ritmo ni económico, ni comercial, ni sociológico del mundo, digamos, de las editoriales generalistas, ¿no? Hay que recordar que el texto de teatro pues también sirve mucho como material académico, pedagógico en las escuelas. No es un producto como cualquier otro y hay que tener un ritmo y unas necesidades económicas menores, ¿no? De hecho, yo creo que allí sí que hay una red, digamos, que se puede construir. Lo que sí está funcionando regular es la distribución, pero eso es verdad para cada producto, digamos, cada para sí, todos. sí, sí. Otra de las dramaturgas que presentas es la mexicana Itzel Lara, y tú traduciste la obra Aún no recuerdo sus rostros, en la que aborda temas como nuestro futuro incierto, la memoria, los espacios, el arraigo y sobre todo la violencia organizada. No es una obra optimista, imagino, ¿no? Es más bien realista. Sí, pero bueno, es una obra también surrealista en su formato dramatúrgico, digamos, ¿no? Pero sí que es una obra mayor, yo creo, del repertorio actual, en la medida que es una escritura muy minimalista. Itziel Lara es una dramaturgia, como todas, pero excesivamente precisa en todo lo que cuenta. Es como un juego con elementos muy precisos y muy concretos, como una caza de muñecos casi, para hablarnos efectivamente de violencia organizada y del narco, concretamente, dentro de un pueblo en lo cual ya no hay nadie y se encuentran pues cabezas cortadas que hablan, ¿no? Y eso tiene que ver con una tradición teatral que se llama el teatro hablante, teatro parlant, surrealista, de hecho, porque obviamente una cabeza cortada no puede hablar. Y allí sí que ella nos habla también, igual que Emilio, mucho del mundo desde la perspectiva teatral. Y eso me parece muy importante recordar que los teatreros no tienen por qué ser periodistas, aunque trabajen mucho desde la realidad. Sí que creo que el tratamiento que se da a la realidad pasa por el manejo, digamos, dramatúrgico, y allí sí que Itziel acude mucho a las herramientas clásicas del surrealismo. Acabo de terminar su trilogía sobre el abismo y me hace muy feliz ver que sigue trabajando en esta misma línea con más potencia aún. Itzel Lara estuvo recientemente aquí en Francia, hace un par de años, me decías, estuvo en nuestro programa, por cierto. ¿Qué le pareció la vieja y menos violenta hasta ahora Europa? Pues Itziel tiene como una especie de amor por Francia, por Europa, pero es una persona y una artista muy lúcida sobre cómo funciona el mundo. De hecho, es muy agradable pasear con ella y tenerla acá en París porque no está haciendo de la realidad otra cosa, sino de lo que es, sino la está observando como una mexicana, digo americana en el sentido de México, y con unas perspectivas muy cuidadosas, digamos, tiene mucho cuidado en lo que ve y cómo lo dice, cómo transmite lo que dice. Itziel tiene una cualidad maravillosa, no habla mucho. En algunos sectores ya se habla de la colombianización de Francia. ¿No crees que es algo exagerado? No se puede comparar lo que pasa aquí en París con lo que pasa en la Ciudad de México, por ejemplo. No, yo creo que es absurdo, básicamente, ¿no? Eso es una cosa, perdón, pero mediática y política, ¿no? Pero yo creo que haya peligro en la calle y en el mundo es una cosa obvia. Se puede ver también un cambio social y público totalmente real, pero yo creo que la gente que dice esas cosas nunca ha ido a México, por ejemplo. Seguramente. Digo yo, ¿no? Seguro. La tercera obra que presentas es del dramaturgo costarricense Fernando Rodríguez Araya, autor de La Cruz, una obra escrita como reacción, precisamente hablábamos de violencia en Latinoamérica, a un crimen sucedido en el 86, donde murieron una mujer y 6 menores, ¿no? Terrible también enfrentarse a esos hechos. Sí, este texto es un texto terrible. Son los dos textos de la colección Costa Rica. Son dos textos que utilizan, digamos, tratan este mismo hecho de el masacre, el feminicidio de la Cruz de Alajuelita en el 86 en Costa Rica. Evento que nunca se comentó hasta aquí. Yo nunca había escuchado hablar de femicidio en Costa Rica, ¿no? Y el caso es que La Cruz es un texto muy teatral también, o sea, que le da un tratamiento a la cuestión del femicidio muy teatral, en el sentido que es una mujer que va a hacer como una sesión de hipnosis con un hombre que supuestamente es el culpable para que se recuerde
el mismo hecho del masacre, ¿no? de la cruz. Y entonces no funciona del todo bien, es como la hipnosis, no funciona del todo bien y sobre todo es una desorientación absoluta. Lo que nos cuenta esta obra es la desorientación debida al hecho que los tres juicios que se han dado han terminado sin conclusión. Y de hecho estamos hablando de un país donde supuestamente no se sabe si es un grupo que ha intervenido allí, porque luego hubo más asesinatos allá y entonces no se sabe si es un grupo de hombres o si es un hombre suelto. Entonces de repente el terror se convierte en una cosa un poco casi mediática también, un poco que no podemos definir de dónde viene el terror, ¿no? En este caso. Y allí sí que es un aspecto muy teatral también. Obra que fue premiada ahí en Costa Rica, ¿no? Fue premiada y sobre todo fue puesta en escena por Serge Sandor, que saludo acá, que es un director de escena que conoce muy bien San José y que conocí yo en La Habana y que fue por él que me llegó esta obra, ¿no? La obra sí que se puso en escena allí con mucho éxito, no me acuerdo en cuál año, la verdad, perdón. Y Fernando sigue trabajando mucho sobre estas cuestiones de el teatro como espacio para reactivar la memoria y sobre todo para entender nuestra realidad desde donde estemos cada una y cada uno, ¿no? Entonces él lo hace desde su propio trabajo allí y nosotros lo intentamos hacer desde nuestra realidad aquí. Fernando Rodríguez Araya, que estudió teatro en Madrid, precisamente, Sí, ¿no? sí. Eso le ha influenciado, quizás le ha cambiado un poquito la óptica teatral. Puede ser, lo hablaba hace unos días con el mismo cuerpo diplomático, ¿no? de Costa Rica acá. La afiliación, digamos, teatral de Costa Rica, en este caso, con Europa es increíble. Igual que en México, ¿no? Pero en este caso ha sido un descubrimiento ver que el teatro hispanófono hoy en día, en cuanto a dramaturgia, es un teatro no por la mundialización, sino por la historia de las artes teatrales, es un teatro totalmente enmarcado, digamos, por lo que es el teatro europeo, ¿no? Y allí sí que yo no lo conocí en la RESAD, curso después, pero sí que se ve claramente que hay una formación sobre la cuestión del texto dramático muy claramente francesa, no lo sé, pero europea desde luego sí. Y española seguramente. Pues igual sería lo mismo, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 7 de junio, si no me equivoco, en la Casa de la Vida Asociativa del Barrio Latino, aquí en París, para el encuentro con David Ferré, director de Actualité Edition y traductor de esas obras de teatro. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. Mucho éxito, que siga tu tarea de mostrar teatro latinoamericano aquí en Francia. Permíteme también que te dé las gracias a Guillaume Buffet y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Costa Rica, México y también en Argentina, Pues sí. Gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muchas gracias, Dorothy. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.